Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. La mayoría de personas que se recuperan de algún trastorno mental y emocional, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, los miedos irracionales, las preocupaciones obsesivas o comportamientos adictivos como el alcoholismo, la drogadicción, la dependencia emocional o la codependencia, entre otros problemas de salud mental y emocional, lo han podido lograr porque en sus vidas encontraron algo muy valioso que les ha ayudado a hacer frente a su situación y sobre todo que les ha ayudado a resistir a la tentación que se siente cuando estos trastornos aparecen en la persona. Si lo pensamos bien, nos resulta imposible que un trastorno que se ha apoderado de la fuerza de voluntad y también de la confianza de la persona pueda desaparecer por sí solo, sin necesidad de un tratamiento o sin necesidad de un programa o sin ninguna clase de ayuda. La mayoría de los trastornos mentales y emocionales, los más comunes dentro de la población, requieren un tratamiento que le ayude a la persona no solo a reaccionar de una manera distinta ante la aparición del trastorno, sino a hacer muchos cambios en su conducta y sobre todo en las creencias de la persona, que a veces aparentan no tener nada que ver con el trastorno, pero que tienen mucho que ver. Y muchos de estos tratamientos pueden provenir de la terapia psicológica, pero muchos otros también provienen de otra clase de fuentes, como pueden ser los programas anónimos o los programas que están basados en los 12 pasos, o también estos programas de recuperación pueden venir o provenir de las distintas religiones que existen en nuestra sociedad, a las que muchas personas acuden en busca de ayuda. También se ha vuelto muy común, así lo podemos ver, que las personas busquen con desesperación en alguna página de internet algún método que pudieran poner en práctica para que les ayude a liberarse del infierno en el que se ha convertido su vida. Es algo muy común que las personas busquen en internet algo que les ayude a salir de su trastorno emocional o de su sufrimiento. Y allí podemos encontrar, por ejemplo, las meditaciones guiadas, que se han vuelto muy populares entre las personas que padecen ansiedad o estrés. Sin embargo, sea cual sea el método al que la persona recurra, lo importante es contar con algo o tener algo con lo que se pueda hacer frente a esos momentos de crisis, esos momentos de miedo y ansiedad, y llegar sobre todo a creer que ese algo puede salvarme o salvarnos de este sufrimiento que estamos padeciendo. Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente de un método, ese algo con el que podemos contar para hacer frente a estos disturbios emocionales. Y este método representa un ejercicio muy bueno que nos puede ayudar a desarrollar nuestra habilidad para sobreponernos a ese malestar de una manera práctica y efectiva, sobre todo de una manera muy, muy inmediata. Y este ejercicio lo podemos encontrar en un libro llamado Las Cartas de Grover, que es un libro que está formado a partir de una recopilación o una serie de cartas cuyo objetivo o meta es ilustrar el nacimiento y el desarrollo de la agrupación de Neuróticos Anónimos a través o a partir de su fundador, que fue Grover Boyson, un psiquiatra estadounidense que logró o se percató de que los 12 pasos podían ayudar a personas que no bebían y que experimentaban serios problemas mentales y emocionales, personas que no necesariamente eran alcohólicos. Y en este libro de las cartas podemos encontrar todos los primeros casos de recuperación de los miembros fundadores, por lo que es una lectura sumamente recomendable para poder aprender cómo es que se formaron estas agrupaciones. Pero sobre todo, hay en este libro una visión muy eficaz de cómo uno debe responder y sobreponerse a esos estados emocionales que se nos han vuelto ingobernables o que se han apoderado de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra capacidad
para resistirnos a sus exigencias. En la parte final del libro, en una entrevista que se le hace a Grover, él responde a la pregunta de ¿qué es lo que entiende él acerca de qué es meditar? Es decir, le hacen una pregunta acerca de ¿qué entiende Grover acerca de lo que es meditar? Y él responde de la siguiente manera, veamos, dice: meditar es pensar en las cosas que te pueden ayudar a recuperarte. Es darnos cuenta de todo lo que tenemos y también de lo que nos puede ser útil. Es conocer las cosas que debemos eliminar porque nos impiden ser felices. Meditar es reflexionar en todo lo que nos impide avanzar en nuestro proceso de recuperación. Esta es la respuesta que Grover da cuando se le pregunta que para él, ¿qué es la meditación? Y cuando uno lee esta respuesta de Grover acerca de la meditación, uno de inmediato puede darse cuenta de lo valiosa y práctica que resulta, no solo para los que están empezando algún programa de recuperación, cualquier programa que éste sea, sino para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Y para mí es una definición muy hermosa, sobre todo cuando la leí, me di cuenta de cómo su sencillez y su profundidad hacen que uno pueda llegar a creer que sí es posible, que sí se puede salir de cualquier estado, situación o comportamiento negativo que se esté padeciendo. Principalmente hay algo en esta meditación o en esta definición de la meditación que hace que no pueda uno olvidarse tan fácilmente después de haberla leído. Como que deja una agradable sensación de bienestar que hace que uno quiera volver a leer una y otra vez esta definición acerca de la meditación. Además, el hecho de que esta visión práctica de cómo comenzar a hacer frente a una enfermedad emocional provenga de un hombre que ha pasado por este tormento, por esta situación o esta difícil experiencia, produce en uno un estado de confianza, porque comprueba o es capaz de comprobar que es algo que él mismo ha puesto en práctica. Y esta idea, la de poder adquirir el valor personal a través de la experiencia de otro, es la que ha dado precisamente origen a lo que son las agrupaciones anónimas el día de hoy. Para Grover, la persona ha enfermado de sus pensamientos y de sus emociones y no puede hacer otra cosa que entregarse de lleno a esta enfermedad. Así nos lo cuenta Grover en sus libros. Cuando una persona ha enfermado de sus pensamientos y también ha enfermado de sus emociones, no puede hacer otra cosa más que entregarse por completo a esta enfermedad. Dice Grover que no puede salir de una preocupación o su preocupación por sí mismo, lo que lo lleva a sentirse cada vez peor y a enfermar de una manera mucho más profunda. Para Grover, la persona enferma desarrolla lo que él denomina una hipervigilancia de la que no puede salir voluntariamente. Es como si hubiera en la persona algo que lo obligara a pensar una y otra vez sobre lo mismo, sin poder tener la facultad de dejar de hacerlo, sin poder dejar de pensar. Y es una hipervigilancia que se vuelve insidiosa, que hace que la persona solo viva cada momento de su vida para atender lo que siente o lo que va a sentir, ya que también existe ese pensamiento negativo en la persona de que aquello que teme, aquello que más temor experimenta, no tarda en venir o en llegar a su vida. Puede ser desde alguna grave desgracia o algún simple dolor que le haya vuelto crónico. Pero existe la hipervigilancia, el estar pensando constantemente que ya estoy sintiendo o que voy a sentir eso que tanto miedo tengo, ¿verdad? Su única preocupación es cómo se siente o cómo lo va a hacer sentir tal cosa, tal evento o tal persona. Y esto lo podemos ver en Jack, uno de los primeros casos de recuperación de neuróticos anónimos, quien aseguraba que él estaba acostumbrado a mirar siempre el lado enfermizo de la vida. Fíjense cómo menciona, estoy acostumbrado a mirar durante toda mi vida
solo el lado enfermizo, siempre mirando lo peor, pensando que todo estaba mal y que todo debía o tenía que ser diferente para sentirme mejor. Hasta que logró ver las cosas de otra manera o desde otra perspectiva con ayuda del programa. La persona piensa en el malestar, pero nunca piensa en lo que le puede ayudar a salir de él. Esta es una definición que podemos ver a partir de lo que es el egoísmo que Grover nos habla. La persona solo piensa en el malestar, pero no en la forma de salir de él. Y para conseguir salir de este malestar, Grover propone una sustitución en la manera de pensar. Esto con el fin de tratar de ocupar el espacio que ocupaba antes el disturbio emocional, con algo que nos sea útil. Para recuperarse es necesario dejar de concentrarse en lo peor, lo que significa dejar de darle vida a la enfermedad y comenzar a concentrar la atención en los que nos puede ayudar a recuperarnos. El mismo proceso que lleva a la enfermedad es también el mismo que nos conduce a la recuperación. Por tanto, la persona enferma puede comenzar a dejar de lado sus pensamientos enfermizos, que llevan a concebir solo la parte más mala de su vida. Esto es la sustitución. Y este cambio en la atención es similar al cambio de atención que se realiza en lo que es la meditación tradicional, la meditación de siempre. Por ejemplo, en la meditación vipassana, que es una de las meditaciones más tradicionales dentro de lo que es la técnica budista, cuyo propósito es poder contemplar la realidad sin tratar de interpretarla. De hecho, para Grover, la enfermedad mental y emocional surge precisamente de esa interpretación negativa que la persona hace de sí mismo y de su vida, de ese ver la vida como enfermiza. En la meditación vipassana, el meditador observa su respiración, observa su cuerpo, observa sus pensamientos y observa también sus emociones, pero sin identificarse con ellos ni tampoco juzgarlos, como lo haría una persona con trastorno mental y emocional. Todo lo contrario de la persona que Grover llama egoísta, que observa su cuerpo, observa sus emociones, sus pensamientos y no puede dejar de interpretarlos como malos, juzgando siempre lo que siente y lo que vive como si fueran una tragedia. Esta es la percepción de la persona con trastorno. La persona enferma se identifica con el dolor hasta el extremo de no poder salir de él. Por tanto, el objeto de la meditación no es juzgar, ni interpretar, ni identificarse, sino solo observar, estar presente, pero sin formar parte de lo que se observa. Es solamente un estar presente, pero un presente en el que la persona logra salir de sí mismo, de ese egocentrismo, de esa preocupación por sí mismo que lo va a llevar derecho o directo a la ruina. Este acto de llevar la atención lejos del malestar es ya o representa ya un gran cambio en el ser de la persona, porque durante toda su vida su mente se ha acostumbrado o se ha habituado a pensar solo en el sufrimiento, en el dolor y en las cosas que no salieron como él quería, o también en la incertidumbre de un futuro que está por venir. Y ahora, en vez de pensar de esta manera, Grover propone sustituir la manera de pensar o la atención en nuestro pensamiento y hace que uno comience a pensar de una manera contraria. Pensar no en el trastorno, sino en lo que me puede ayudar a mí a salir de ese trastorno. Y esto representa un mirar más allá de la enfermedad, un sobreponerme a todo el poder que tiene en mí la enfermedad, a ese poder que me lleva al sufrimiento o a la crisis. Es como pasar a la fase siguiente, en la que se deja el trastorno en un segundo plano para pensar solamente en mis objetivos de recuperación.
Sobre todo, las personas experimentan la habilidad de poder quitar su atención de aquello que los atormenta. Esta es una habilidad que se puede tener, quitar la atención de aquello que me atormenta y poner mi atención en aquello que me puede servir. Por tanto, la persona llega a experimentar la habilidad de no dejarse arrastrar más por el tormento emocional. Puede estar sintiéndose mal, pero ya no concentra toda su atención en el malestar que siente o que experimenta, de manera que en cuanto menos lo espera, ese malestar ha perdido muchísima de su fuerza que antes poseía, muchísima de su fuerza de atracción que antes me obligaba a sufrir. Se podría decir que la persona ha dejado de preocuparse obsesivamente, como antes lo hacía, por aquellos problemas que no puede cambiar. La persona se da cuenta de que no es necesario pensar de una manera compulsiva en algo sobre lo que no tiene control. Eso es la meditación, pensar en que no necesito dedicarle tanto de mi día y de mi tiempo a algo que no va a poder ser cambiado. Pero podemos preguntarnos de manera específica, ¿de qué hablaba Grover cuando aconsejaba salir del egoísmo? ¿A qué se refería precisamente cuando él nos aconsejaba pensar en aquello que lograba llevarnos a la recuperación? Nosotros podemos contestar que hay muchas formas de poder salir o lograr salir del egocentrismo, formas a las que puedo acudir para poder eliminar lo que me impide a mí avanzar en la vida. El programa de los 12 pasos, en el 11º paso, menciona que las formas de meditación que existen en el mundo son muchas y muy variadas, y que cada persona puede tener la libertad de buscar la que mejor le convenga o la que mejor se adapte a su forma de pensar o a su personalidad. Pero en sus escritos Grover se refería a dos cosas a las que necesitamos recurrir si queremos recuperarnos, dos cosas que en ciertos momentos parecen llegar a convertirse en una sola. Y vamos a ver la primera de ellas. Dice que la primera cosa a la que se puede recurrir es a adquirir la capacidad de amar. Si nosotros revisamos la mayoría de escritos de Grover, podemos encontrar que él define la cura de la enfermedad emocional como la adquisición de la capacidad de amar. En este mismo libro de las cartas de Grover, lo menciona de una manera maravillosa en una frase que dice: cuando aprendes a amar, sales del problema y te recuperas. Esa es la recuperación que Grover propone para salir de la enfermedad, adquirir la capacidad de amar. Incluso en muchas de sus fotografías que solemos ver en las paredes de los grupos de neuróticos anónimos, debajo de su fotografía en la que se nos muestra a Grover con una gran sonrisa, podemos leer la frase en letras abajito de su foto que dice: actúa ahora con amor. Para Grover, el amor se convierte en una habilidad que puede desarrollarse por cualquiera. Una habilidad que puede ser desarrollada. De hecho, propone la idea de tomar el amor como un poder superior para aquellas personas que no tienen la capacidad de concebir un poder superior como Dios. Es decir, dice, no tomes a Dios como un poder superior, pero toma la idea del amor como un poder superior. Una de las primeras formas de adquirir la habilidad de amar es a través de la meditación. Existe una meditación llamada meditación del amor bondadoso, que lleva a la persona a dirigir todos sus sentimientos hacia el amor y la compasión, con lo que se reducen los disturbios emocionales como la ansiedad o el estrés. El objetivo de meditar sobre el amor bondadoso o desarrollar esta meditación es llegar a concebir un estado cariñoso o de cariño hacia uno mismo, un estado de ternura hacia sí mismo y hacia los demás, un estado que podemos decir de amor y amistad. Esto se logra a través de experimentar el deseo de que los demás obtengan la felicidad, algo que es completamente diferente al pensamiento o deseo egocéntrico de que los demás me proporcionen felicidad, o de que mis objetivos se cumplan a través de pasar por sobre los demás.
Y hay muchas formas de meditar sobre el amor bondadoso. A veces tendremos que visualizar a algún ser querido recibiendo amor y compasión. Este es un pensamiento o una idea o imagen que se puede desarrollar. Un ser querido en nuestra mente que esté recibiendo amor y compasión. Otras veces tendremos que repetir frases de amor en nuestro pensamiento que vayan dirigidas a personas a quien nosotros conocemos que están sufriendo. Podemos visualizarnos a nosotros mismos en esas mismas circunstancias que más nos agobian, aquellas que tanto tenemos miedo de que lleguen, y podemos con nuestro pensamiento dedicarnos palabras de ternura o dedicarnos un amor que sea incondicional, algo que nos aliente a salir adelante de estos conflictos. Podemos dedicarnos esos momentos de amor en medio de nuestros disturbios. Recuerdo que cuando padecía de ansiedad social y tenía mucho temor a lugares públicos, una meditación que me ayudó mucho a sobreponerme al miedo que experimentaba fue la de repetir varias veces en mi mente la frase: deseo que todas las personas que están en este lugar sean felices. Esa era la frase que yo repetía: deseo que las personas que están aquí sean felices. Y yo entraba entonces, por ejemplo, a un banco y poco a poco, en lugar de llenarme de ansiedad y miedo, que era lo acostumbrado o que era lo que a mí me pasaba, yo repetía esta frase: deseo que todas las personas que están aquí encuentren la felicidad o sean felices. Y esa frase me llevaba a despertar en mí el interés de seguir pensando y meditando en todas las cosas que podían desprenderse de lo que es el amor y la felicidad. Por ejemplo, la idea de que en ese momento yo también podía ser feliz, que si yo quería, yo tenía todo el derecho a ser feliz, así como pedía la felicidad para otra persona, así también yo podía tener ese derecho. Era algo extraño, pero cuando comenzaba a tener esos deseos de ternura y compasión para con los otros, el miedo que yo había experimentado toda mi vida disminuía, ya que dejaba de ver a esas personas como personas peligrosas. Incluso cuando creemos sufrir por la conducta de otras personas, el amor bondadoso puede liberarnos de ese sufrimiento y de cualquier tipo de dependencia que nosotros tengamos o que hayamos llegado a tener con las personas. En la asociación de Al-Anon hay un término que ejemplifica este tipo de acción de amor bondadoso. Se le llama desprendimiento con amor. Y sirve sobre todo en aquellas personas que durante muchos años hemos intentado cambiar a otros y no lo hemos logrado. Aquellas personas que sufren de adicciones y que no son tan queridas, que no podemos aceptar la idea de dejarlos que se destruyan a sí mismos con su conducta adictiva. Estos son a los que a veces o casi todo el tiempo hemos intentado cambiar. El practicar el amor bondadoso puede también sobreponernos a esos sentimientos de impotencia que se experimentan cuando no podemos cambiar a alguien o cuando tenemos miedo de que la otra persona se destruya. Cuando esa obsesión nos lleva a ese miedo tan intenso, ahí podemos practicar el amor bondadoso y ese desprendimiento con amor. A veces tendremos que meditar pensando que la mejor manera de amar a una persona es respetar precisamente su decisión, incluso la idea o la decisión de continuar con su adicción, de algo que no nos gusta, pero que tendremos que en su momento de respetar. A veces tendremos que practicar lo que es el amor incondicional, que es la de llegar a amar a esa persona incluso a pesar de su adicción, algo que no hacemos cuando estamos obsesionados con cambiar a la persona. Creemos que solamente vamos a poder amar a la persona si esa persona deja su conducta adictiva. Y esta idea del amor bondadoso nos lleva a pensar que sí podemos amar a la persona, aunque la persona no pueda en este momento dejar su conducta destructiva. Por supuesto, siempre y cuando nosotros cuidemos que su adicción que esa persona padece no dañe nuestra vida ni tampoco nuestra integridad física ni emocional.
Cuando estemos en una situación difícil, siempre podremos recordar la frase de Grover que nos aconseja actuar con amor. En cualquier clase de disturbio siempre podemos o podremos actuar con amor si hacemos del amor una habilidad. Y esta frase es muy significativa porque a veces no sabemos cómo enfrentar una situación que nos está atormentando. Entonces el solo hecho de recordar la frase nos puede ayudar muchísimo a tomar decisiones. Actúa ahora con amor. Otra de las formas de salir de nuestro egoísmo que vemos de manera muy definida en la literatura que Grover escribió es el poder superior. La idea del poder superior. Acudir a un poder superior para salir del egocentrismo. Y esta idea la veremos en cada uno de los libros de Grover, sobre todo porque Grover define esta enfermedad mental y emocional como una enfermedad espiritual, una pobreza espiritual, no porque la persona esté alejada de la religión o de Dios, sino porque lo que conforma su espíritu, las creencias, sus ideas, sus pensamientos o sus emociones se han empobrecido a causa del egoísmo, a causa de ese deseo de que todo salga como yo quiero. A esto lo denomina pobreza espiritual. La idea que Grover tiene del poder superior proviene, por supuesto, de la misma idea que se tiene en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, en la que la obsesión de beber es sustituida por la fe. A una obsesión tan destructiva como es la enfermedad del alcoholismo y también la enfermedad de la neurosis se le combate con otra clase de obsesión que es la de un poder superior. Sin embargo, además de la fe, la persona consigue salir de su egoísmo conforme avanza su dependencia precisamente a este poder superior. Va saliendo de su egoísmo conforme va adquiriendo influencia y dependencia de su poder superior. Entonces nace en él una disposición, algo muy nuevo, que el programa denomina como una buena voluntad, no la fuerza de voluntad, esa fuerza férrea de querer hacer las cosas a como dé lugar, sino una buena voluntad, una buena disposición de acudir al poder superior cuando comienza a sentir en él los disturbios emocionales. Y muy pronto vemos cómo esta influencia que proviene del poder superior le va a proporcionar a la persona un valor para estar dispuesto tanto a conocer como a eliminar todo aquello que le impide alcanzar la recuperación así como la felicidad. Cuando se comienza a meditar en un poder superior, se logra establecer una conexión que influye positivamente en nuestra manera de pensar y en nuestra conducta. Así lo vamos a ver en todas las personas que han comenzado a tener esta relación con un poder superior. Su manera de pensar cambia y por constante o por consecuencia también cambia su conducta. Esto lo vemos en el segundo paso cuando nos dice que esta conexión que llegamos a tener con un poder superior nos puede devolver el sano juicio. Nosotros llegamos a creer que si entablamos una relación con ese poder superior y todo lo que el poder superior significa, se nos va a devolver una forma sana de pensar y por consecuencia de actuar, algo que nunca antes se ha tenido a causa de los disturbios emocionales. Así que meditar en un poder superior es una manera de ir sanando nuestra manera de pensar. Meditar en el poder superior es también una manera de encontrar una guía en aquellas situaciones en las que no sabemos cómo debemos actuar o en las que sabemos cómo actuar, pero no nos atrevemos a hacerlo cuando nos falta el valor para actuar. Siempre, para poder comenzar a tener una nueva conducta, se necesita de mucho valor, un valor que muchas veces no tengo y que necesitaré adquirir a través de la conexión e influencia con este poder superior o con un poder superior, como sea que la persona haya llegado a definirlo. Así que la única manera de lograr un contacto que sea consciente con ese poder superior es a través de la oración y la meditación. Yo necesito que mi contacto sea consciente, que yo me dé cuenta que puedo tener ese contacto y que en el momento en que yo tengo ese contacto, yo me dé cuenta que puedo cambiar
mi manera de pensar y mi manera de sentir. Y con este valor nosotros podemos eliminar aquellas cosas que nos impiden recuperarnos y entregar muchas de las cosas que en este momento no podemos cambiar a ese poder superior. Es por eso tan importante el tener ese contacto consciente, porque hay muchas cosas que vamos a necesitar tener valor y otras cosas que solamente vamos a tener que ir soltando. Meditar en el poder superior es también una manera de profundizar en nuestra relación con él, siempre ir un poco más allá, siempre un llegar a creer mucho más profundo. Esto nos ayudará a conseguir cada vez más lo que es la calma y la tranquilidad en donde antes había solamente desesperación y frustración. Y estas son las dos cosas en las que Grover se refiere cuando menciona que meditar es pensar en las cosas que nos pueden ser útiles para recuperarnos. Son estas dos cosas con las que podemos contar para salir adelante, el amor y el poder superior. Cualquiera de estas dos cosas nosotros podremos utilizar para trabajar nuestros problemas o tormentos o nuestro trastorno emocional. Cualquiera de las dos que la persona desee elegir, o si se eligen las dos en su conjunto, funcionan de una mejor manera. Pero hay muchas maneras o técnicas de meditar que podemos utilizar para recuperarnos. Existen otras maneras, lo podemos ver en cualquier lugar donde busquemos esta clase de tratamientos. Por ejemplo, enfocar nuestra atención en la respiración también es una muy buena manera de salir de nosotros mismos y de ese vendaval de pensamientos obsesivos y de preocupaciones. Otra cosa es la meditación de la conciencia corporal, que es una técnica en la que nosotros ponemos nuestra atención en aquellas partes de nuestro cuerpo que más vemos que están estresadas para poder relajarlas. Y el hecho de enfocar nuestra atención en en cada una de las partes de nuestro cuerpo hace que nosotros podamos ir adquiriendo la tranquilidad, porque nos lleva a estar en el presente y a salirnos de nuestro pensamiento. Otra de las meditaciones también es el meditar en el amor propio o el meditar en la gratitud, hacer una meditación de gratitud para poder llenarnos de estos sentimientos de gratitud. Podemos utilizar estas formas tanto para salir de nosotros mismos como para cambiar nuestros patrones de conducta que nos han llevado a tener la misma clase de conducta durante toda la vida. Y esto es lo que Grover se refería cuando al principio nosotros decíamos que meditar es pensar en las cosas que nos pueden ayudar a recuperarnos. En sus libros, Grover nos presenta las cosas en las que él pensaba para trabajar sus conflictos emocionales y mentales. Ahí podemos ir descubriendo todas las cosas que Grover hacía para salir él mismo de su tormento emocional. Pero es necesario agregar que todo tratamiento, cualquiera que éste sea, siempre nos exigirá que pensemos en él, que busquemos la manera de pensar en nuestro tratamiento, en lo que nos puede servir de ese tratamiento que se nos ha enseñado para poder recuperarnos. Y a ese pensamiento, esa búsqueda se le puede muy bien llamar como meditación. Entonces esto es lo que Grover define como la meditación: pensar en todas las cosas que nosotros podemos utilizar para recuperarnos y sobre todo reflexionar en aquellas cosas que el día de hoy me están impidiendo salir adelante. Fíjense qué significativo y qué magnífica lección la que puedo aprender el día de hoy a través de esta frase. Tanto pensar en lo que me puede ser útil como pensar en lo que me está impidiendo poder avanzar. Y pues esta era la idea que el día de hoy quería traerles o presentarles, la idea de la meditación como una forma de salir del egoísmo, de pensar solo en mí mismo y pensar solamente en lo que me atormenta y poder salir de esa cadena de pensamientos que conforman lo que es la enfermedad. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y espero nos volvamos a encontrar en un próximo audio. Hasta pronto y gracias.